Hola querida familia, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Aquí trayéndoles un mensaje que hace meses ya lo tenía preparado, pero como que no lo había plasmado como debería de ser. Y Dios ya me dio la puerta abierta, la luz verde para poder darlo. He añadido unos cuantos versículos más. El tema quizás no se toca mucho ese tema, pero sí es del diario vivir. Es respecto al hombre o a la mujer cuando se casan o cuando ya son jóvenes. Si dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué es lo que pasa en el rol de un joven adulto cuando todavía sigue viviendo en su casa? ¿Cómo honra a sus padres? O cuando ya se casa, ¿cómo es el trato que puede tener un varón, una mujer cuando ya están casados? ¿Y cuál es el trato que va a tener con sus padres? ¿Cómo los va a honrar? ¿Cómo los va a tratar? ¿Cómo va a retribuir lo que ellos han hecho por esta persona? Entonces el Señor me llevó primero. Van a ser varios versículos que voy a dar y voy a estar dando una explicación de lo que el Señor me ha estado enseñando, no solamente quizás por mi propia experiencia, sino también por lo que he podido ver en otras familias o he podido aprender de las mismas historias que a veces uno lee, las historias bíblicas que uno puede leer, y de esa manera he podido un poquito sacar para poder ayudar a poder vivir ese rol, los que estamos en esa época, ¿no? de ser padres, de ser abuelos, de ser hijos, de ser consejeros. Entonces Dios nos ayude, mis hermanos. El versículo es en Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará, permanecerá a su mujer, y serán una sola carne. En la Biblia católica dice, por eso el hombre abandonará. Qué fuerte, ¿no? ¿Verdad? Qué fuerte, pero todo tiene una explicación, como que todo tiene como que en el hebreo a veces hay palabras que son tan fuertes y hay que entender el contexto, ¿no? En la palabra, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Dice dejará, en el significado hebreo es dejado, dejó, para aflojar, renunciar, soltar, desvincularse, desamparar. ¿Ya? Y en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ese es un mandamiento del mismo Dios del cielo dado a sus hijos. Honrar es la palabra kabat en hebreo, que significa agravó, honrado, hacer pesado, tomado como importante, importantes, renombrado, alabar, estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Se honra a los padres cuando uno es agradecido por todo lo que hicieron por nosotros. Es tratarlos con respeto. Esa retribución, ese pago, cuando ya ellos están avanzados de edad, y cómo se les retribuye, cómo se les paga, cómo se les devuelve lo que ellos hicieron por nosotros. Qué importante es eso delante de Dios. En Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Esto de acá me hace recordar un poco la historia de que yo he sido testigo de mi padre. Y siempre que he tenido la oportunidad he nombrado a mi padre, porque él es un hombre que
ya bastante adulto, bastante anciano, pero cuando era niño él se crió sin su papá biológico, con cuatro hombres. Mi abuela tuvo 4 varones. Y cuando eran niños, pues ellos no tenían recursos económicos. Y mi abuelita, pues ella trabajaba duro para mantener esos varones. Cuando ya ellos son adultos, mi abuelo biológico viene donde mi abuela, cuando ya era ella muy anciana, y se casa. Pero mi papá, él empezó a trabajar y acogió. Cuando él ya se casa, mi padre acoge, o sea, mi padre tiene a su mamá y tiene a su papá. Él perdona a su padre y lo trae a su casa. Ellos viven. Mi papá lo tuvo a sus padres hasta el último día de sus vidas. Los honró. A pesar de que quizás en su niñez no tuvo la compañía o el apoyo de un padre, pero en su momento mi papá honró a su papá. Y yo veo simplemente la mano de Dios en ese testimonio. Veo que Dios le ha dado a mi papá larga vida y le ha dado buena vida, ya que hasta ahora yo lo tengo, mis padres los tengo a los dos, y simplemente he visto la promesa de Dios en la vida de ellos, porque ellos también en su momento honraron y obedecieron a esa palabra, quizás sin saberlo o sabiéndolo, no lo sé, pero simplemente es una retribución, es un agradecimiento que yo lo pude ver con mis propios ojos. Y he visto la mano de Dios, o sea, no solamente en mi abuela, que yo todavía la conocí, sino también ahora, en este momento, veo cómo el Señor responde ante, o sea, Él su palabra la cumple, ¿ya? Para que seas esa promesa, ¿no? Para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. En Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en Efesios 6:6 dice hijos. Efesios 6:1 dice hijos. Acá se refiere, cuando habla en el griego, cuando habla hijos, uno va a la concordancia y habla de jóvenes, de niños y jóvenes. ¿Ya? Obedeced en el Señor. En el Señor, cuando dice esta palabra, dice dentro, estando en el Señor, estando adentro, están dentro de algo, opera desde adentro, en el Señor. O sea, tú vas cuando el niño o el joven obedece en todo a sus padres, es en el Señor, porque ese niño lo está haciendo en el Señor, en su mandamiento, en su palabra, en lo que Él estipuló, en lo que Él mandó, que obedezcan, porque esto agrada al Señor. Y ellos lo hacen en el Señor, en Dios, en nuestro Padre, en su palabra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es correcto delante del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obedecer en el Señor a nuestros padres. Este versículo más habla de los, como les repito, de los jóvenes, de los adolescentes, de los que están todavía sujetos a sus padres, no solamente pues porque son niños, sino también económicamente, ¿no? Siempre en la parte económica, si el niño no, o sea, o el joven, si no aporta nada, pues va a haber una, como que eso va a ser una forma de que ellos también dependan de los padres. Pero cuando ya quizás el joven adulto, cuando empieza a trabajar, que aporte. Y acá hay un versículo que voy a mencionarlo más adelante, pero todo es en el Señor, dentro de lo que el Señor quiere.
Por eso Pedro dijo, ¿no? Que me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque también va a ser bueno que el joven conozca la palabra de Dios y va a obedecer en el Señor a sus padres. Pero si hay algo que está fuera de lugar, que los padres están presionando, y ya de repente el joven está todavía viviendo allí, ya, entonces, pues si no es en el Señor, pues si no es, mejor dicho, si no es dentro de lo que el Señor habla en su palabra, pues ahí va a haber problemas. ¿Ya? ¿A quién se va a sujetar? ¿Al papá o al Señor, no? Hay otra palabra que me gustaría mencionarla. En Mateo 15, 1, 7. Voy a leer este versículo. Estos versículos los voy a leer. Entonces se acercaron, esto está en Mateo 15, 1 al 7. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan, le dicen los escribas, ¿no? Y los fariseos. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y para ampliar un poquito más esta nota, voy a leer Marcos 7, 8, 13. Marcos 7, 8 al 13. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En otra traducción dice: el que no sustenta a su padre o a su madre, dice, ¿no? O sea, cuando Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, el que no sustenta a su padre o a su madre. Entonces acá lo que quiso decir nuestro Señor Jesús es que si tú, voy a poner un ejemplo así práctico, quizás cuando una persona prefiere ayunar, por ejemplo, está ayunando, y su madre o su padre le piden ayuda, ayúdame a hacer esto, y le dicen: no puedo porque estoy corbán, ¿no? Estoy ofrendando a Dios, estoy haciendo un sacrificio, estoy dándole una ofrenda a Dios de un ayuno. Y dejan de hacer eso porque están, pues, o sea, dejan de ayudar, de honrar, que es un mandamiento que Dios le dio a ellos, o sea, dio al hombre, a la mujer, para honrar a sus padres, para sustentar a sus padres, para respetar a sus padres, y por eso, o sea, porque están ayunando, o porque están en el culto, o porque están en un servicio, o porque están, qué sé yo, quizás orando. Entonces, no, voy a hacer esto, no puedo ayudarte porque tengo que orar o lo que sea, y agarran y se justifican su falta de ayuda a sus padres y agarran algo de Dios, y eso no es así. Entonces
esa parte también, como que justificar, no ayudar a los padres, eso delante de Dios, el mismo Señor Jesús, para que lo haya mencionado, es porque hay eso, sucede eso, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante para nuestro Señor que honrar a nuestros padres, ¿no? Y no hay excusa para eso. En Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniados, o sea, que no sean, pues que no hablen y estén divulgando, estén chismoseando, no esclavas del vino, maestras del bien. Me gustó mucho esa parte, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Me quedo pensando en este mensaje que les estoy dando, hermanos, hermanas, Iglesia del Señor, porque esto cae a todos. Estoy tratando de llegar a los solteros, a los niños, a los casados y aún a las madres, a las ancianas que tienen hijos mayores, que quizás lo que hacen es pues salir y vivir una vida totalmente de soltera, de vaga, ¿no? En lugar de que verdaderamente, o sea, haya un sentido a la vida, que se le dé esa, si el Señor nos está dando el tiempo para poder hacer algo para nuestro Dios, no tenemos ese tiempo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, acá la misma palabra nos enseña, ¿no? Y a las ancianas sobre todo, ¿no? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Cómo le amas a tu marido? ¿Cómo lo amas? ¿Cómo hablando bien de él, dándole su comida, lavándole su ropa, cuidando sus espaldas, fortaleciéndole, dándole, como la misma palabra lo dice, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú quieres, que así como quieres que él te trate a ti, ámalo. Entonces las mujeres, las ancianas tienen que hacer eso. Incentivarla. Si el esposo por ahí es rudo, si el esposo por ahí de pronto la ofendió, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ayudarlas, o sea, fortalecerlas en el Señor y que perdonen y animarlas a que su fortaleza esté tan fuerte que no dependa tanto de que si el esposo le trata rudamente, que es importante que el esposo también en su parte de tratarle como vaso más frágil, ¿no? Pero que la mujer no sea tan fácil de ofenderse. Es necesario que haya fortaleza interior, ya que la parte de tu estado de ánimo no dependa el 100% de cómo estás con el esposo, cómo estás con los hijos, cómo estás, o sea, no, que el 100% de tus emociones pues estén bien equilibradas y que dependa de Dios, de tu fortaleza en el Señor. Ya, y yo entiendo que a veces hay situaciones que nos pueden poner, pues nos pueden bajar y nos ponen tristes, o nos pueden poner fastidiadas, pero por eso es que tenemos que correr al Señor y tenemos que depender de Él. Entonces enseñar, que las ancianas enseñen eso, amar a sus maridos, amar a sus hijos, a preocuparse, a estar con ellos, a estar velando por ellos, a estar cuidándolos, a estar viendo qué están viendo en las redes sociales, qué están haciendo cuando están solos, qué hay en su cabecita de los niños, porque es que es importante saber lo que hay en su cabeza, qué están pensando, y para eso que Dios nos dé sabiduría para entender, para leer su lenguaje corporal, para leer el tono de voz, para ver y para percibir. Eso viene de Dios. Parece increíble, pero son detalles tan pequeñitos que solamente depende de esa
sensibilidad que viene de Dios. Yo sé que hay dones naturales. El Señor ha dado ciertos dones naturales, pero qué más hermoso que poner esos dones naturales en las manos de nuestro Dios, porque Él es nuestro sanador. Y entonces eso se va a acrecentar, eso va a crecer y todo va a ser para la gloria de Dios. El día de mañana se va a estar criando niños de bien, hombres maduros, hombres fuertes, hombres que nada los va a mover. Porque sí, hay una sociedad que como lo he escuchado por ahí, le dicen la generación de cristal. Pero nosotros no somos llamados para ser de cristal, amada iglesia. No somos llamados. Somos llamados para ser fuertes, para ser guerreros, para pelear la batalla, para estar parados, para pelear y no caer, para pelear y ganar. Para eso estamos llamados. Entonces también, pues, las ancianas que sean prudentes, que sean castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, en todo esto, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer? ¿Qué es lo que tiene que aconsejar una anciana, una mujer mayor? ¿Qué es lo que tiene que aconsejar? Ya, para que no esté de repente poniendo cizaña, metiéndose en lo ajeno, dando consejos indebidos. O sea, que se sujete primeramente a la palabra de Dios. Aquí está el consejo. Entonces, en 1 Timoteo 5, vamos a 1 Timoteo 5, 1 al 8. No reprendas, no riñas, no regañes, no amonestes. O sea, y acá cuando dice no reprendas, en el griego sale que no manifiestes enojo y disgusto. Cuando dice no reprendas al anciano. O sea, a un anciano que le gritonees y lo reprendas y lo exhortes, o sea, uno tiene que tener cuidado. ¿Cómo le habla a un anciano? Tenemos que tener paciencia, porque nosotros también hemos sido niños y han tenido paciencia con nosotros. Y si Dios lo permite, seremos ancianos y vamos a ver. Porque yo lo que veo es que todo es como que la vida de alguna manera da la vuelta, como que Dios permite que se pase lo mismo, como que algo, Dios es tan justo que muchas cosas se pagan aquí en la tierra. Ya, entonces tenemos que, por temor a Dios, por honrar también, por darle felicidad, para sacarle una sonrisa a ese anciano, para pensar en su futuro venidero de eternidad, tenemos que, si lo vamos a exhortar, que sea en el Señor, ¿no? Que sea también con dominio propio. Entonces acá dice no reprendas, no regañes, así con ese enojo, con cólera al anciano, sino exhórtalo como a padre. Y en esta palabra exhortar significa animar, alentar, con el fin de fortalecer su fe. Dice, exhórtale, anímalo, esfuérzalo. A los jóvenes como a hermanos, a los ancianos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar, a retribuir algo que se da de regreso, un pago que se regresa, o sea, a retribuir. Estoy leyendo más o menos la explicación de esta palabra de recompensar, lo que se quiso decir en el idioma original, en el griego. A recompensar, a retribuir. Y a recompensar a sus padres, enseñar a que eso suceda, ¿no? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. La que está sola, la que no tiene hijos, o sus hijos estarán quizás de viaje, o la abandonaron, no sé, o murieron, que también se da el caso. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! O sea, tener esa
esa fuerza, ¿no? O sea, que se quedó sola, viuda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esperar en Dios. Y definitivamente 100% Dios le va a responder y le va a dar lo que ella necesita. Pero tiene que ser diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, a las delicias, a los disolutos, a vivir desenfrenadamente, a la que se entrega a los vicios, a la que está relajada, dice en el griego, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, acá verdaderamente nos habla de recompensarnos, de amarnos, de respetarnos en el Señor. Qué importante es eso, en el Señor. Y que si hay alguna mujer viuda, a veces no hay viudas, hay divorciadas que viven también con los hijos. Los hijos están jóvenes, solteros. Y entonces, ¿en qué momento, hasta qué momento honran a esa madre o a ese padre que se desvivió, podríamos decir, por ellos? ¿Hasta qué momento? Esto es hasta, o sea, en el Señor. Por eso está bien claro, en el Señor. Ya cuando ya algo se sale del lugar, entonces ahí tiene que haber un pare, porque, como les dije, esto está en Hechos, no recuerdo bien el versículo, pero Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces allí también se puede poner esta parte que estamos hablando. En Proverbios 23:22, oye a tu padre, dice. Préstale oído, escúchale inteligentemente, dice en otra traducción. Escúchalo inteligentemente a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no la desprecies, no respétala, dice. No la tengas en poco, a un costado, arrimada, ahí, no la tengas, ya que no sea una presa fácil de quien sea. Cuídala, ámala, respétala. En el Señor. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Acá cuando dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, de todo marido, habla específicamente del hombre. Él es la cabeza de todo, Cristo es la cabeza de todo marido, de todo hombre. Y el varón es la cabeza de la mujer, ¿ya? Y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 7:32. Quisiera pues, esto es para los adultos solteros, ¿ya? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin preocupación. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. O sea que cuando este muchacho adolescente, joven, ya un joven adulto que todavía está viviendo con sus padres, entonces va a tener cuidado de agradar al Señor. O sea, eso es así es como lo vio el apóstol, ¿no? Que va a tener cuidado de agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, para hacer un resumen de todo esto, hermanos, hermanas, yo creo que siempre se tiene que
se tiene que poner las líneas bien claras. Cómo Dios quiere que honremos a nuestros padres. Hasta dónde ellos también, cuando ya la persona está casada, por ejemplo, hasta dónde va a avanzar la mamá, el papá. Ya estamos viendo las ancianas qué consejo van a dar. ¿Qué consejo van a dar a su hija casada? Que de pronto no cuida bien su casa, de pronto no respeta a su marido, de pronto viene con los chismes y empieza a hablar mal del marido. Entonces, ¿qué consejo va a dar esa anciana? ¿Va a molestarse? ¿Va a fastidiarse? ¿Va a hacer que le diga, bueno, déjalo? ¿O qué? ¿Cuál va a ser el consejo? Yo entiendo que hay casos extremos, hay casos bien extremos, pero yo no estoy hablando de los casos extremos, ¿no? Porque sí hay casos que hasta la misma vida de la persona, de la esposa, puede estar en juego, la misma vida de los niños puede también estar en peligro. Entonces eso es algo que no estoy tocando más que todo el tema de hasta dónde hay un límite. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Ya? Y yo entiendo que también muchas veces los hijos piden consejo a sus padres. Ya los ven como personas lógicamente ancianos que tienen experiencia de vida, y los hijos van y les piden un consejo. Pero ¿hasta dónde vas a ir y contarles tu problema matrimonial? ¿Hasta dónde vas a ir y le vas a confiar algo? ¿Con qué espíritu vas a ir? ¿Cómo hay que entender esa parte también? ¿Qué tan madura sea esta persona, este hermano, este padre, esta madre, que pueda dar el consejo a sus hijos? El consejo como lo dice la palabra. ¿Hasta dónde puedes ir tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, tu hijo adulto que todavía vive contigo, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que los deberes que tiene que hacer en la casa? Porque un hijo adulto tiene que colaborar, tiene que aportar, tiene que dar, tiene que hacer, pero también hasta dónde, ¿ya? Y la madre, hasta dónde va. La madre mayor que tiene al hijo que está viviendo en su casa, el hijo soltero, o sea, hasta dónde también va a controlar y va a entender que ya su hijo, a quien agrada es a Dios, a quien agrada es a Dios. Yo sé de madres que se han casado sus hijos y se han molestado cuando se han casado y le han dicho que para que sepas que la primera mujer en tu vida soy yo. Yo he escuchado personas que hablan, testimonios. Entonces, eso es inaceptable. Es inaceptable que el hijo tiene que estar claro a quién está agradando. ¿A quién está agradando? Como lo habíamos leído acá, ¿no? ¿A quién está agradando? Esto está en 1 Corintios 7:32. O sea, ¿a quién está agradando este hijo? ¿A Dios? O a su mamita, a su papito, ¿a quién está agradando? Entonces, la palabra de Dios honra en el Señor, obedece en el Señor, y se lo dice más en la parte de los jóvenes, ya en la parte de los casados. Entonces vas a agradar a tu esposa, pero todo esto es verdaderamente, entra una madurez entre todos. Todos tienen que tener, o sea, tienen que conocer la palabra. Y esto encaja, pues, lógicamente en la familia de la fe. Ya cuando hay una persona que es un yugo desigual, o sea, acá hay una distorsión total y ya hay otros problemas. Por eso que es importante hacer las cosas desde el comienzo bien. Desde el comienzo, si me estoy casando con una persona idónea, una persona que cree lo mismo que yo creo, que glorifica y obedece al Dios que yo obedezco, que ama las Escrituras, que vive las Escrituras, la palabra de Dios. Esto es tan importante. Bueno, espero que no se me haya pasado un punto, porque es un tema delicado, es un tema que abarca el perdón también, porque hay muchos hijos que están resentidos con los padres, y es responsabilidad de los dos lados, tanto del padre como del hijo, si se quiere sanar esa herida, pues buscar el perdón, buscar la sanidad. Nosotros como iglesia estamos
tenemos la responsabilidad de sanar. Yo creo que uno de los llamados más importantes que tenemos, si podría decir esa palabra llamado, es que somos sanadores. Si nos llamamos algo es sanadores. Sanadores porque Dios nos utiliza. El que sana es el Señor, definitivamente, pero somos vasos, ¿ya? Y si nosotros estamos con ese enfoque de sanar, entonces vamos a ver si algo le pasa a tu madre, si algo le pasa a tu esposo, a tu hijo, entonces tú te vas a dar cuenta que hay una herida allí. Entonces estamos siendo usados por el Señor para lo que el Señor nos llamó, para que haya una iglesia pues sana, una iglesia que también pues cuando vaya avanzando no tenga caídas porque justamente no está sana, ¿no? Así que, bueno, amada iglesia, amados hermanos, que el Señor les bendiga y sigamos creciendo, sobre todo pues en la palabra de Dios, que es la que nos da las respuestas, la que nos da la guianza para mejorar en esta vida que el Señor nos está regalando acá en esta tierra, y que todo sea para la gloria del Señor. Sean bendecidos.